Bienvenidos al streaming número 50 de AFP Capital. Esta iniciativa pionera en la industria partió en 2017 con la finalidad de entregar información simple, cercana y transparente a los afiliados y pensionados sobre sus ahorros y las temáticas relacionadas a ellos, y así poder entregar una mejor educación previsional. Actualmente, más de 4 millones de personas nos ven y escuchan mes a mes, lo que nos compromete y motiva a seguir siendo un puente de información para ustedes. Cada temática no ha sido al azar. Cada mes y por medio de nuestros canales de atención, recibimos y clasificamos las inquietudes que nuestros propios afiliados y pensionados nos hacen, y que luego son el insumo principal de nuestros streamings mensuales. De esta forma, durante estos 8 años, han sido muchos los líderes de AFP Capital que nos han acompañado en estos streamings, compartiendo conocimientos con ustedes. Soy Andrea Núñez, gerente de servicios en AFP Capital. Nuestra AFP está contigo desde Arica a Punta Arenas, incluso estamos en Isla de Pascua. Nuestra amplia red de sucursales y a través de los nuevos canales digitales nos permite estar cerca de ti, incluso si vives en el extranjero. Gestionamos cerca de 2,5 millones de atenciones al año, demostrando nuestro alto compromiso con cada uno de nuestros afiliados y pensionados. Siempre que lo necesites, un ejecutivo experto en materia previsional podrá asesorarte para que tomes las mejores decisiones. Hola, ¿cómo están? Soy César Soto, gerente legal y compliance de AFP Capital. Aquí en el área legal y cumplimiento velamos por la legalidad de los actos que realiza AFP Capital y los fondos que representamos junto con la labor de compliance organizacional. Los distintos contextos que impactan la industria previsional, como son los sociales, económicos y regulatorios, son muy cambiantes y de diversa índole. Eso provoca que la mirada regulatoria en la gestión de riesgo y de cumplimiento sea trascendental para la sostenibilidad de la industria previsional. Hola, ¿qué tal? Junto a mi equipo nos preocupamos de que la experiencia y los servicios que tenemos para nuestros afiliados y pensionados sean lo más útiles e idóneos posibles para ayudar a construir una mejor pensión por medio de la planificación y visualización de sus ahorros a lo largo de los años. La tecnología e innovación han sido grandes aliados en el último tiempo, lo que nos ha permitido estar más cerca de la necesidad de ustedes. Hola, ¿cómo están? Soy María Pasabarca, gerente de Pensiones, Operaciones y Finanzas. En esta gerencia gestionamos más de 80 procesos con múltiples contrapartes, que van desde la recaudación de cotizaciones previsionales, los cambios de fondos, pagos de pensiones y beneficios estatales, hasta preocuparnos del cumplimiento de las disposiciones legales de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensión de alimentos. En resumen, nos encargamos de ejecutar múltiples temas que impactan de lleno en las personas y en su calidad de vida. Hola, soy Carlos Milla, gerente de renta fija de AFP Capital. Esta es la mesa de inversiones de nuestra AFP. Desde aquí y junto a este equipo gestionamos y monitoreamos las inversiones en nombre de nuestros afiliados y pensionados, los que provienen de los ahorros previsionales que nos confían. Estamos constantemente analizando las mejores opciones de inversión. Nuestro fin último es lograr la mejor rentabilidad posible al menor riesgo y así lograr crecer sus ahorros en el tiempo. Hola, soy Renzo Berchelli, gerente general de AFP Capital. Muchas gracias por acompañarnos en estas 50 versiones del streaming de AFP Capital. Para nosotros estar en constante comunicación con ustedes forma parte de nuestro deber como empresa protagonista en el mundo de las pensiones. Sabemos que muchas veces nuestras temáticas y conceptos son técnicos, por lo que esperamos que estos espacios sean de gran utilidad para que puedan tomar decisiones con la mayor información posible. Ha habido meses con buenas noticias y otras no tanto, pero eso no ha sido un impedimento para conectarnos con ustedes. En otras ocasiones la contingencia regulatoria nos ha tenido también aquí conversando, de forma muy transparente, exponiendo nuestros puntos de vista al respecto. Siempre procurando que nuestros afiliados y pensionados estén al tanto de la información que muchas veces solo se accede a través de los medios de comunicación. Seguiremos impulsando estas y otras iniciativas que nos permitan estar cada vez más cerca de todos ustedes y con la mejor información disponible. Muchas gracias por acompañarnos durante estos 8 años.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta edición número 50 de nuestro streaming que lleva por título ¿Qué se espera de 2025? Soy Gabriela Villalobos y tengo el gusto de acompañarlas en esta edición, que es una edición especial, es un número redondo. Llevamos 50 ediciones ya de este streaming que partió hace alrededor de 8 años, ya llevamos cerca de 8 años entregando información financiera, educación financiera, entregando información relevante a los afiliados de AFP Capital. Y por lo mismo también tenemos preparado una versión especial de este encuentro, de este streaming. Actualmente estoy con 6 voceros que nos han estado acompañando también en ocasiones anteriores. Ustedes los están viendo en pantalla, ya los conocen. Primero me gustaría presentar a César Soto, gerente legal y de cumplimiento. César, un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros. Un gusto para mí también, muchas gracias. Está también con nosotros Andrea Núñez, gerente de servicios. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, Gaby, muchas gracias. Feliz de estar acá también. Bueno, Andrea además lidera el área de servicios que está respondiendo constantemente las preguntas que no alcanzamos a contestar aquí, así que también el trabajo es muy relevante después de estos streaming. Renzo Bercelli, que también se incorporó en los últimos meses, gerente general de AFP Capital. ¿Cómo estás, Renzo? Hola Gabriela, muy bien, muy contento de estar presente en esta nueva edición. María Paz Abarca también nos está acompañando nuevamente, gerente de pensiones, operaciones y finanzas. ¿Cómo estás, María Paz? Bien, Gabriela, también muy feliz de estar acá. Carlos Milla también nos está acompañando, gerente de renta fija de AFP Capital. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Gabriela. Muy bien, muchas gracias. Y nuevamente nos acompaña aquí Romeo Odalí, vicepresidente de clientes, canales y marca. Romeo, un gusto tenerte con nosotros nuevamente aquí en este streaming. El gusto es mío, gracias por esta participación de número 50 de la streaming. Sí, quisiera saludar también a quienes se están conectando a esta transmisión a través de los distintos canales de AFP Capital, Mega Noticias, Bio Bio, los canales regionales. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Quisiera saludar también a Melitón Bustinza, quien nuevamente nos está acompañando aquí con lengua de señas para que esta conversación llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y como les decíamos, quisimos innovar en el formato y esta vez, en vez de tener presentaciones de cada uno, salimos a recoger las preguntas de los afiliados de AFP Capital, quienes van a estar haciendo directamente las preguntas a los distintos voceros. Pero antes de dar paso a esos videos, quisiera pedirte a ti, Renzo, hacer un balance de 2024 y ver también cuáles son las perspectivas para 2025. Sí, bueno, muchas gracias a todos nuestros afiliados, pensionados y clientes en general que están conectados en esta orgullosa edición número 50 de este streaming. Ya son casi 8 años que estamos con esta muy innovadora forma de poder conectarnos con ustedes. Nosotros en AFP Capital buscamos ser una empresa súper dialogante que se conecta con nuestros afiliados, con nuestros clientes, que damos la cara para poder explicar todos los temas que muchas veces son difíciles. Los mercados son volátiles, el tema de pensiones a veces no es tan fácil, tiene muchas aristas, así que estamos muy contentos. Agradecerles también a todas las personas que se han ido conectando mes a mes. Son más de 4 millones de personas que en estos 8 años han estado conectadas con nosotros. Es una instancia que sin duda va a seguir en el año 2025. Estamos en momentos muy importantes de eventuales cambios en el sistema de pensiones, por lo tanto es muy relevante para nosotros poder mantener una comunicación permanente con nuestros clientes afiliados y pensionados. El negocio son temas muchas veces son muchos temas, a veces un poco complejos y vamos a persistir con ese compromiso de estar siempre muy conectados con ustedes en este año 2025. No, gracias por ese mensaje, Renzo. ¿Te parece que sigamos contigo y partamos con la primera pregunta de los afiliados? ¿Cuál es la postura de Capital por una reforma? Renzo Bercelli, esta es la primera pregunta. ¿Cuál es la postura de AFP Capital frente a la reforma? Sí. A ver, muy buena pregunta y muy contingente para la discusión que se está teniendo actualmente. Antes de responder, primero hagamos un muy breve resumen de un diagnóstico que entendemos que es bastante consensuado. Hoy día, este sistema de pensiones que se diseñó hace 40 años, han ocurrido ciertos cambios, ¿no es cierto? La gente está viviendo más, el retorno de las inversiones está siendo más bajo, la gente tiene lagunas previsionales, no cotiza 30, 40 años, por lo tanto, hay un diagnóstico bastante común de que el actual sistema tiene que ser actualizado.
llevamos más de 10 años buscando que hayan ciertas, ¿no es cierto?, nuestro mundo político buscando hacer cambios, no se ha podido llegar a acuerdo. Y nosotros sí creemos como AFP Capital que es muy urgente que hayan cambios, que haya una reforma que permita básicamente 3 cosas. La primera de ellas es mejorar las pensiones futuras, también las pensiones actuales, incentivar también a la gente a cotizar, importante, y cotizar por toda la renta, porque muchas veces ocurre que la gente dice, pero si yo gané una cierta cantidad y tengo una pensión más baja, pero resulta que muchas veces la gente no cotizó por el total de su renta, ¿ya? Y también que hayan cambios en el régimen de las inversiones, porque la pensión futura se compone del ahorro que hacemos todos los meses, ¿no es cierto? Obviamente de los beneficios estatales que se puedan recibir, pero también de la rentabilidad. Por lo tanto, sí creemos que es urgente que hayan modificaciones al sistema actual e idealmente bajo 3 principios que para nosotros son muy relevantes. El primero de ellos es respetar la propiedad de los ahorros, también la libertad de elección y que las decisiones sean basadas principalmente en aspectos técnicos. O sea, por lo tanto, como FP Capital sí creemos que es muy urgente que se produzcan cambios que permitan aumentar las pensiones actuales y futuras de todos los afiliados. Bueno, decías ahí cuál es la postura también de FP Capital, pero ¿cuáles son los principales puntos que en este minuto están generando debate? Sí, a ver, hemos visto ya en los últimos meses sesiones semanales de la Comisión de Trabajo en que se han ido aprobando varias cosas. Son aprobaciones que se llaman ad referéndum, es decir, son una especie de preaprobaciones, pero que tienen que después pasar al Senado y después a la Cámara de Diputados, como por ejemplo cambiar los multifondos actuales a fondos generacionales, centralizar la cobranza de las cotizaciones impagas, aumento del tope imponible, aumento de la PGU, facilitación para la cotización de independientes y varias medidas que apoyan en general y son favorables para mejorar las pensiones. Hay alguna en particular que tiene relación con la restricción de pagos de ciertas comisiones que creemos que si no se diseña bien puede terminar afectando las pensiones y sobre todo la inversión que podemos hacer los fondos de pensiones en empresas pequeñas y medianas y eventualmente en emprendimientos, en startups. Eso es lo que ya se ha aprobado, pero quedan los temas más trascendentales que puedan subir las pensiones, como es el aumento de la cotización, cómo se reparte eso, y también hemos visto que hay discusiones políticas y que hemos visto muchas noticias en los últimos días respecto también a eventuales reorganizaciones en la industria, que eso es algo que todavía está pendiente, pero hemos visto varios anuncios de que prontamente se podrían llegar a ciertos acuerdos. Bueno, vamos a seguir hablando de la reforma previsional porque es claramente uno de los temas que concita mayor preocupación o debate también, pero antes de seguir ahondando con eso, María Paz, ¿cómo estás? Quisiéramos seguir también recogiendo otra de las preguntas que hicieron los afiliados, esta vez para ti. ¿Qué institución define quién puede tener PAED? ¿Qué institución define quiénes pueden tener PAED, María Paz? Claro, Gaby, primero agradecer a Carolina por su consulta, pero antes de responderla, primero saludar a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Es importante que recordemos qué es la PAED, que es la pensión anticipada de enfermedad terminal. Y quienes pueden acceder a esta solicitud son aquellas personas que tienen una condición patológica grave, que es una enfermedad ya terminal, y que su expectativa de vida es menor a 12 meses. Estas son las personas que pueden solicitar el trámite de enfermedad terminal, y quien califica esta enfermedad es el Consejo Médico, que es una entidad externa a la AFP, y ellos son los que están calificados de certificar esta enfermedad, y nosotros como administradora nos encargamos de gestionar este trámite. Desde que el afiliado ingresa la solicitud en nuestro sitio web o los distintos canales de atención, ese es el primer paso. Y un requisito muy fundamental que deben tener en consideración estas personas o nuestros afiliados que están en esta condición es que deben adjuntar un certificado médico que acredite esta condición, que lo debe llenar el médico tratante, y también tiene que ir con la firma del médico a cargo para que este certificado sea subido a una plataforma que está destinada para estos efectos y se certifique la condición de enfermedad terminal.
Una vez certificada esta condición, nosotros lo que tenemos que hacer es proceder al pago de la pensión, y este pago se distribuye en un pago mensual de 12 meses de pensión para aquellos afiliados, porque su expectativa de vida es de esos meses. Por lo tanto, el afiliado también puede elegir bajar el monto de esa pensión mensual a 214.000 pesos como mínimo, que es el monto de la PGU, y el saldo restante lo puede destinar como un excedente de libre disposición y retirar todo su saldo. Obviamente que nosotros lo que tenemos que hacer es resguardar los beneficiarios de pensión de sobrevivencia, tenemos que reservar esos fondos en el caso que existiera. Entonces, en resumen, esta pensión lo que busca es anticipar los fondos para las personas que están en esta condición. Muchas gracias, María Paz, por esa información práctica que estoy seguro que también le va a servir a muchos de los afiliados de AFP Capital. Hablábamos recién de la reforma de pensiones y efectivamente es lo que concita también muchísimo interés entre los afiliados. César, la siguiente pregunta es justamente para ti sobre este tema. ¿En qué etapa está la reforma de pensiones? Bueno, ya llevamos cerca de una década en la discusión y por lo mismo uno se puede perder, César, así que esa es la siguiente pregunta. ¿En qué etapa está la actual reforma de pensiones? Sí, súper buena y atingente la pregunta de Sandra, pero para poder contestarla, un par de cuestiones previas, y es que en Chile el proceso de generación de la ley se basa en un sistema bicameral, es decir, en una Cámara de Diputados y en el Senado. Luego, de este sistema bicameral hay que entender que en cada una de las cámaras existe el pleno o la sala donde están, en el caso de la Cámara de Diputados, los 155 diputados y comisiones que son de especialidad, y en el Senado también el pleno o la sala donde hay 50 senadores y comisiones de especialidad. Contestando a la pregunta de Sandra, el proyecto de ley que se presentó el 7 de noviembre del 2022, estamos más de 2 años desde su presentación, pasó completamente el primer trámite constitucional, es decir, la primera Cámara. ¿Okay? Fue revisada por la Comisión de Trabajo, por la Comisión de Hacienda, y el Pleno de la Sala aprobó ese proyecto de manera parcial. Es decir, cuando se revisó en particular cada uno de los artículos del proyecto, algunos fueron aprobados y otros no fueron aprobados. ¿Por qué? Porque se necesitan quórum especiales para ir aprobando el articulado del proyecto de reforma. Pues bien, este proyecto pasa al segundo trámite constitucional y último, de acuerdo a la ley, para aprobar una ley, y estamos en eso. Estamos en revisión primero de comisión, luego tiene que ir a sala. ¿Qué es lo que ocurre adicional para poder complementar esto? Es que en algunas oportunidades en Chile se necesita una comisión o un tercer trámite constitucional que se denomina comisión mixta. Y esta comisión mixta opera solo y cuando existe una diferencia, el proyecto original y el aprobado en las cámaras, ¿no? Hay una combinación de factores. Por lo tanto, lo que es muy probable que ocurra es que exista una comisión mixta para saldar diferencias. ¿Por qué? Porque lo que se aprobó en primer trámite constitucional son en mayoría instituciones que no se aprobó completa, no se aprobó el financiamiento. Un buen ejemplo es la PGU, se aprobó la PGU como institución, más no la forma como se financia. Por lo tanto, esto lo que tiene que hacer es que tiene que haber una indicación que complemente esta norma que fue aprobada, y eso normalmente lo que va a generar es esta comisión mixta, que está formada por los mismos miembros de las comisiones de ambas cámaras que participaron, que en este caso es de Trabajo y Seguridad Social, que son 5 en cada caso, o sea, 10 personas, 5 diputados, 5 senadores, se ponen de acuerdo en un informe que el que se despache y tiene que volver a aprobarse en la Cámara de Diputados y en el Senado. Por lo tanto, el Estado es segundo trámite constitucional, pero no tan cerca de ser ley desde el punto de vista de la técnica legislativa, porque tiene varios pasos por aprobar, ¿no? Eso es. Y esa es la discusión legislativa. Solo legislativa, exactamente. Exacto. ¿Cuánto tiempo tardaría después en implementarse la reforma? Esa pregunta es más difícil todavía porque uno tiene, para poder imaginarse un periodo de implementación, necesariamente debería irse al proyecto original, y lo que hace el proyecto original es que establece un articulado transitorio, y en esas normas transitorias establece bajadas, ¿no? Entonces hay una primera parte que es creación de instituciones. Hay una segunda parte que es dictación de normas, la primera parte 12, 13 meses, la segunda parte desde el mes 13 hasta los 24, y las normas más largas son más de 20 plazos que tiene el proyecto original.
habla de 5 años. Por ejemplo, esta cotización del 6% en el proyecto original era una transición de 5 años. Entonces, el tiempo entre la tramitación legislativa y la implementación al 100% de una reforma de pensiones tiene un rato importante para que esté al 100%. Bueno tener eso en cuenta también. Andrea, tú nos has acompañado en ocasiones anteriores para hablar de los distintos servicios digitales de AFP Capital y justamente los afiliados también nos hicieron una pregunta sobre eso. ¿Qué diferencia hay entre una videoatención y la presencial? ¿Puedo acceder al mismo servicio? Esta es una pregunta clásica, Andrea. ¿Qué diferencia hay entre videoatención y aquellas presenciales? ¿Se pueden acceder a los mismos servicios? Excelente pregunta y aprovecho de complementar de que hoy día el 100% de todos los trámites, de todos los servicios, se pueden hacer de forma remota. Lo que es muy bueno, ¿cierto? Pensando en aquellos afiliados y pensionados que están, por ejemplo, en lugares lejanos a una ciudad donde hay una sucursal o también para los que están en el extranjero. Entonces, hoy día, a través de la videoatención, ellos se pueden conectar con un ejecutivo experto previsional que lo va a acompañar, que lo va a asesorar, que le va a gestionar su trámite, de la misma manera como lo haría de forma presencial. Entonces, hoy día, la cercanía, la tecnología nos permite hoy día estar en todos lugares al mismo tiempo, ¿cierto?, de distintas maneras, pero con la misma calidad de la atención. Y nosotros, para garantizar la atención que hoy día tenemos, nosotros nos sometimos a una acreditación. Hoy día tenemos doble acreditación por segundo año consecutivo a través de las ISO 9001, que tiene que ver con toda la calidad de atención a los afiliados, la 10002, que tiene que ver con el tratamiento de quejas, de reclamos, que también son muy importantes, ¿cierto?, darle la continuidad. Por lo tanto, hoy día nosotros buscamos dar el mejor servicio desde el inicio hasta el final para que el afiliado se sienta muy acompañado en todos estos trámites que además sabemos son muy relevantes y muy importantes. Sí, entiendo entonces que el trámite de pensión también se puede hacer de manera remota. Todos los trámites, todas las consultas. A veces los trámites de pensión incluso requieren un acompañamiento y una asesoría previa, porque sabemos que es muy importante el trámite y además es complejo de realizar y de entender, porque es una información, por supuesto, que el afiliado no maneja. Y entonces nosotros estamos disponibles para acompañarlos en esas reuniones de asesoría, de acompañamiento, para luego iniciar el trámite de forma remota también. Tenemos, además de videoatención, tenemos WhatsApp, tenemos los bots, nuestra web, nuestra app, ¿cierto? Todos los canales digitales que están disponibles junto a nuestro contact center para poder acompañar a nuestros afiliados y pensionados. Sí, bueno, muy relacionado con el área de servicios está justamente la parte digital. Hay muchísimos desafíos ahí también, Romeo. Justamente son los temas que tú lideras. Pasemos a revisar la siguiente pregunta. ¿Qué productos o servicios ha creado la AFP para nosotros los clientes? ¿Qué productos o servicios ha creado la AFP para los clientes? Tenemos un sinfín de productos y servicios. Yo creo que vale la pena primero decir que todos los servicios que nosotros hacemos son en pos de dar al valor a los afiliados y pensionados. Constantemente hacemos estudios y escuchas y estamos indagando para entender bien qué es lo que necesitan cada uno de ustedes. Y a propósito que está este streaming, una de las principales cosas que nos piden es que estemos informándole de una manera fácil y simple, y esta es una de ellas. Y tanto así que uno de los principales servicios que siempre hablamos aquí tiene que ver con la sugerencia de fondos. La mayoría de los clientes de los afiliados y pensionados nos dicen y nos preguntan ¿en qué fondo debo estar? Y nosotros siempre estamos respondiendo, ¿cierto? Depende del perfil del inversionista. Ahí la invitación es que ingresen a la web para que puedan llenar el perfil de inversionista y hacerle una buena sugerencia de fondo de acuerdo a la edad y al perfil de riesgo. También nos han pedido que les comentemos frecuentemente cómo han sido los movimientos de sus saldos, cuánto han invertido, los ahorros, las pérdidas, las ganancias, y eso también está en la cartera mensual en los distintos medios digitales que tenemos. Adicionalmente, nos han pedido que informemos de una forma clara, simple, cuánto ha aportado el afiliado y cuánto ha aportado la AFP. Y a eso le llamamos el multiplicador de aporte, que también está en distintos medios digitales. Yo acabo de sacar el mío, por eso ando aquí esto en la mano, y en mi caso tengo 2.11 veces ha aportado la AFP respecto de lo que yo he aportado en la AFP. Y además, Gaby, tenemos dos servicios nuevos. Uno, el Capital Pass, que es una nueva aplicación para que los afiliados se autentiquen de una manera segura. A propósito de la ciberseguridad y lo que está pasando en el mundo, es importante que los clientes hagan los cambios de fondo con tranquilidad, que saben que están en un sitio seguro, así que es un nuevo servicio.
Y también nos han preguntado mucho respecto de los distintos beneficios tributarios que pueden tener acerca de el ahorro voluntario, principalmente de la APB. Y por lo tanto creamos un nuevo simulador que está disponible para todos, clientes afiliados y no afiliados, pensionados y no pensionados, para que puedan simular de acuerdo a la renta y el ahorro que quieran ver, cuánto es el beneficio tributario que pueden obtener dependiendo del tipo de régimen tributario, ya sea el A o el B de la APB. Y así tenemos otros elementos diferenciadores. ¿Y cómo han ido trabajando para ir recepcionando las necesidades de los clientes? Sí, nosotros constantemente estamos haciendo encuestas, estudios y además tenemos más de 600 ejecutivos a disposición de los clientes y que estamos recibiendo frecuentemente cuáles son las inquietudes. Entonces, todo lo que hacemos es de acuerdo a lo que recibimos diariamente en cada uno de todos los canales que tenemos en la AFP para poder entregar esta herramienta y estos servicios que estamos convencidos que entregando el valor van a estar contentos con lo que hacemos. Muchas gracias, Romeo. María Paz, seguimos teniendo preguntas para ti. Pasemos a revisarlas. ¿Quiénes pueden y cómo se gestiona el pago de las deudas alimenticias con los ahorros del FP? Este fue justo el título de uno de los streaming también que tuvimos hace un tiempo con el retiro de fondos. Surgió esta temática. ¿Quiénes pueden y cómo se gestiona el pago de las deudas de alimentos con los ahorros de las AFP, María Paz? Primero agradecer la consulta de Miriam y efectivamente estuvimos realizando un streaming detalladamente en el paso a paso de qué consistía esta ley. ¿Quiénes pueden acceder a esta solicitud? Son todas aquellas personas a las que están a cargo del cuidado de los niños o niños que denominamos alimentarias o alimentarios, y ellos deben hacer esta solicitud en el respectivo tribunal de familia. Son ellos los encargados de iniciar este trámite donde nosotros, tanto como otras instituciones, participamos y tenemos un rol importante. El rol que nosotros tenemos lo podemos detallar en 4, que el primero es informar los saldos que los tribunales nos consultan de los afiliados que tienen deudas de pensión de alimentos. También debemos cautelar estos fondos ordenados por el tribunal. Y el tercer paso es pagar la deuda ya que nos llega a través de una resolución, donde el tribunal nos indica los montos que debemos pagar asociados a esta deuda de pensión de alimentos. Y por último, obviamente, tener informado a nuestros afiliados en cada una de las etapas de este proceso. También este proceso que implementamos a contar del año 2023 se separó en 2, que el primer proceso fue el proceso especial, que está relacionado al pago de deuda de pensión de alimentos de las cuentas voluntarias. Primero el tribunal nos consulta por esos patrimonios, lo que nosotros tenemos que responder, y en el caso de que no existan ahorros de esas cuentas, se consultan las cuentas ya obligatorias, es decir, nosotros ya podemos realizar el pago desde la cuenta obligatoria de los afiliados, obviamente con ciertas restricciones. No podemos pagar todo el saldo que ha acumulado el afiliado en sus fondos como deuda de pensión de alimentos, sino que con ciertos porcentajes, dependiendo de la edad, mientras más cerca esté la persona de la jubilación, el porcentaje que se destina a pago de deudas de pensión de alimentos es menor. Ok, clarísimo entonces eso, pero lo comentábamos inicialmente que este trámite nació como parte de lo que fueron los retiros de ahorros previsionales, pero finalmente llegó para quedarse entonces. Claro, efectivamente con los 3 retiros nosotros tuvimos mucho aprendizaje en el pago de deudas de pensión de alimentos, pero claro, eso era solamente por el monto asociado al retiro, que estaba limitado, que era el 10% del saldo, pero con la ley 21.484 efectivamente llegó para quedarse y es permanente, es decir, constantemente nosotros estamos pagando deudas de pensión de alimentos y es diferente al retiro porque por los montos que yo te comentaba que se pueden pagar montos de pensión de alimentos más elevados. Sí, muchas gracias por esa explicación, María Paz. Este es un tema que ha beneficiado a muchísimas personas, así que gracias también a la persona que levantó esta pregunta entre los afiliados. Carlos, también nos estuviste acompañando en los últimos streaming para hablar de mercados. Pasemos a revisar una pregunta que hay para ti. ¿Qué se espera para la rentabilidad del 2025? ¿Qué se espera para la rentabilidad de 2025, Carlos? Muy importante la pregunta de Pablo. Nosotros estamos esperando para este año 2025 un buen año de rentabilidades.
Ahora, si nos vamos a ver los mercados en específico, para el caso del mercado accionario, esperamos que sea un buen año principalmente porque el escenario central en el que estamos trabajando es un escenario de un aterrizaje suave de la economía de Estados Unidos y eso favorece también a las acciones. Por lo tanto, este buen desempeño del mercado accionario se debería haber reflejado en los multifondos A y B principalmente. En el caso de la renta fija, nuevamente tenemos alguna preocupación por lo que es la inflación, pero creemos que esto no va a generar nuevas alzas de tasa. Las tasas ya están en niveles altos, estos niveles importantes de tasa nos darían también un buen retorno esperado para esta clase de activos, con lo cual esperaríamos retornos positivos para los multifondos también D y E, que son los más expuestos al riesgo de tasa de interés. Todo este escenario en general no estaría exento de volatilidad. Creemos que va a haber bastante incertidumbre, bastante volatilidad, principalmente por cambios políticos en Estados Unidos, por temas geopolíticos en el mundo que siguen todavía dando vuelta y todo el desempeño de las economías de países emergentes que también agregarían algo de incertidumbre al escenario de rentabilidad para este año. Muchas gracias, Carlos. Sin duda, el tema del desempeño de los mercados es justamente uno de los que ha sido tocado también en varios streaming, junto, por supuesto, con la reforma. Y, Renzo, sobre ese tema, ¿cuáles son los aspectos que más preocupan a AFP Capital? A ver, ahí nosotros tenemos dos preocupaciones. Uno, que no hayan cambios, porque creemos que, como comentaba al inicio, hay un diagnóstico bastante claro de que se necesita mejorar las pensiones, se necesita más cotizaciones, se necesita más incentivos para cotizar, cambios en el régimen de inversiones. Por lo tanto, sería una muy mala señal para toda la ciudadanía de que en el mundo político no pudieran llegar a algún acuerdo, dado que hay un diagnóstico bastante claro y sería lamentable que primaran aspectos más ideológicos, más que técnicos y ciudadanos en la imposibilidad de poder llegar a un acuerdo. Pero también nos preocupa que hayan acuerdos que sean malos o que tengan componentes malas. Y que es una componente mala, en nuestra opinión, es algo que daña las pensiones, ¿no? Y ahí hay una preocupación que nosotros tenemos que es muy, muy relevante, que es algo que incluso en el último informe de la Comisión Técnica se hicieron algunas propuestas para tratar de disminuir los impactos y que tiene que ver con la licitación del stock de los afiliados, ¿no? Y aquí hay que ser súper categórico. Una eventual licitación de stock de los afiliados no mejora las pensiones. Hay que ser súper claros en eso. Lo que sí puede hacer, si es que bajan las comisiones, es que suba el sueldo líquido de las personas, pero eso no mejora las pensiones. Por el contrario, puede haber un efecto negativo de afectarlas en contra. De hecho, salió hace pocos días un informe de Consul que hablaba de que si se aprobaba la licitación de stock, las pensiones podían caer en un 12%. ¿Y qué es lo que ocurre? Esto básicamente tiene relación con los activos financieros en los cuales nosotros invertimos, que son poco líquidos, que tienen dificultad para ser vendidos en el mercado o ser traspasados entre distintas organizaciones. ¿Cómo cuáles? Ahí estamos hablando principalmente de los activos alternativos. Ejemplo, inversiones en infraestructura, en edificios, en centros comerciales, en empresas que no se transan en bolsa. Y también hay otro problema con los derivados que usamos en la AFP un poco para disminuir los riesgos y mejorar los retornos. Una eventual licitación de stock va a ser probablemente de que la inversión en activos alternativos sea menor. Y los activos alternativos son los que en el largo plazo tienen mejores retornos. Por lo tanto, una licitación de stock va a implicar de que las AFPs tengan que invertir en instrumentos más fáciles de vender, pero que a su vez tienen menores retornos. Y son muchos los expertos, no solamente de las propias AFP, sino que del mundo financiero en general, muchos académicos que han advertido este riesgo y es una de las principales preocupaciones porque es algo que va en la dirección opuesta de lo que nosotros esperaríamos, que son iniciativas que busquen mejorar las pensiones. Y también otra preocupación que nosotros tenemos es que no se prueben cosas que no hay evidencia que sean buenas o que tengan un aval técnico. Y sobre todo algunas ideas que pueden haber sobre la reorganización industrial. Tenemos preocupación de que se vayan a probar cosas, como decía, que no hay una evidencia y no hay beneficios claros. Y que al final por un ámbito más refundacional se puedan y poder decir que las AFPs dejan de existir como propiamente tal las conocemos, se implementen cambios que
nos lamentemos como sociedad en el futuro de que fueron malos. Vamos a seguir ahondando en ese tema, seguramente con las preguntas también que nos van a estar haciendo llegar. Pero, Carlos, quería volver contigo porque Renzo mencionaba el tema de los retornos, de los activos alternativos, que son básicamente inversiones que son más difíciles de vender de manera ágil. ¿Qué es lo que está haciendo FP Capital para mejorar los retornos? Varios temas. Por lo primer tema es activo alternativo. Se ha reforzado bastante el tema de inversión en activos alternativos, principalmente porque está muy en línea con el objetivo de retornos o de rentabilidad de largo plazo. Ese es un poco el objetivo de este tipo de activos y eso cumple muy bien con nuestro objetivo también como administrador de pensiones. Por otro lado también, y aquí quiero recalcar tres temas, desde el punto de vista del capital humano que hay presente en el equipo de inversiones. Contamos con un equipo de inversiones con personas de primer nivel, con mucha experiencia de mercado, con una capacitación técnica tanto a nivel de la Universidad de Chile como del extranjero, muy potente. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también sistemas de clase mundial para manejar y gestionar las inversiones de nuestros afiliados. Eso también nos da cierta confianza en que van a tener buenos resultados. Y el tercer aspecto que también es relevante tiene que ver con el soporte, con el apoyo que nos da el Grupo Sura, con la experiencia que ellos tienen en la administración o en la gestión de inversiones también a nivel regional, digamos. Son el mayor administrador de ahorro previsional de Latinoamérica y eso nos da un soporte muy relevante también a la hora de gestionar los ahorros de nuestros afiliados. Muchas gracias, Carlos, por esa explicación. Pasamos ahora a la parte de responder las preguntas que nos están haciendo llegar los afiliados durante este streaming, durante el desarrollo. Son muchísimas, pero las que no alcancemos a revisar aquí por un tema de tiempo, bueno, van a ser contestadas después por el área de servicios que justamente lidera Andrea. Quisiera comentarles además que de los videos que mostramos aquí quedaron también algunos fuera por un tema de tiempo. Esperamos poder tener en algún momento también tiempo para poder mostrarlos. Pero pasemos a las preguntas. La primera es para María Paz sobre las enfermedades terminales. La hace Pamela Silva. ¿Quién contrata a los integrantes de la comisión para certificar la enfermedad terminal? Bueno, eso es un tema, como lo había comentado anteriormente, que es específicamente del Consejo Médico. Esos son los especialistas y eso ya está contratado, ya está en una institución que se formó con la implementación de la ley, así que ellos son los encargados de determinar quién la compone. Perfecto. Romeo, tenemos también una pregunta para ti. ¿Por qué conocer mi perfil es importante para decidir el fondo en que debo estar, si para todos es más o menos igual? No necesariamente es para todos igual porque tiene que ver con el nivel de riesgo que uno está dispuesto a asumir. Si yo soy una persona más agresiva y estoy dispuesto a ganar más o perder más, claramente uno puede sugerir fondos que están más cercanos al A y al B y por el contrario, si me cuesta mucho sentir que puedo perder en algún momento, en realidad tengo que tener fondos más conservadores. Insisto en la invitación de poder llenar este perfil para poder recomendar de la mejor manera a nuestro afiliado. Sí, y relacionado con eso, Carlos, también nos llega una pregunta sobre el retorno de los fondos. El fondo E siempre se ha visto como el más conservador, pero Enrique Pino pregunta, ¿se podría explicar en palabras simples por qué los fondos menos riesgosos son los más riesgosos? Yo creo que se refiere ahí a la caída que ha tenido el fondo E justamente, y los más riesgosos rentan menos, por lo menos en los últimos tiempos. Muy buena pregunta de Enrique. Ahí yo partiría hablando de el más o menos riesgo tiene que ver con riesgos distintos. Con los fondos que uno normalmente conoce como menos riesgosos, digamos, más conservadores, fondo D, fondo E, tienen bastante riesgo de tasa de interés. ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo? Que las tasas de interés han tenido una volatilidad muy importante en los mercados el año pasado, los últimos 2 años, producto de la inflación, producto de gasto fiscal en Estados Unidos, etcétera. Ha generado mucha incertidumbre y eso ha generado volatilidad en las tasas, que finalmente es el indicador, digamos, o el factor de riesgo de ese tipo de fondos, digamos. Ahora, por el lado de los fondos accionarios, el año pasado o el 2024 fue un muy buen año para las acciones internacionales y eso obviamente se vio reflejado en la rentabilidad de los fondos, principalmente fondo A, B y algo el fondo C también.
Perfecto, ahí se entiende entonces por qué el Fondo E también ha tenido cierta caída. Renzo, nos hacen una pregunta sobre la reforma, que por supuesto es un tema que concita muchísimo interés. Glenn Canesa pregunta si es posible aumentar las pensiones actuales con el alza de los 6 puntos de cotización individual si estas fueran a las cuentas individuales. A ver, muy buena pregunta. Hoy día lo que uno observa en la discusión es que hay una necesidad de mejorar las pensiones futuras y también las actuales, ¿no es cierto? Una gran reforma que ocurrió en el último tiempo fue la PGU, que permitió subir las pensiones de manera importante de los segmentos más vulnerables, pero queda un importante segmento de la clase media que no se ve tan beneficiada por la PGU, y la fórmula que que planteó el gobierno y que probablemente se va a discutir próximamente en la Comisión de Trabajo del Senado, tiene que ver con un préstamo, que algunos puntos de esta alza de 6 puntos porcentuales vayan a un fondo solidario, ¿cierto? Donde no solamente va parte de los aportes, sino que también el Estado es como un 1+1, ¿cierto? Y con los fondos que hayan en ese fondo solidario, se le pueda dar una bonificación desde ya a personas que hayan cumplido un cierto requisito, hombres y mujeres por separado, de número de años cotizados. Se habla de 0,1 UF por cada año cotizado, con un tope de 30 años, es decir, máximo 3 UF. Y lo que hemos observado en los medios de prensa, que un poco hoy día la discusión está, ¿cuál es ese requisito? Si son 20 años, son 15 años para los hombres, si son 15 o 5 años para las mujeres, pero esa es la forma como hoy día la discusión se está planteando poder incrementar las pensiones actuales, ¿no? Sí. Relacionado con eso, César, Paola pregunta, ¿cómo ven el avance de la reforma de pensiones en 2025? El 2025 te diría que tiene un factor distinto a los 2 años que ya han transcurrido de tramitación legislativa, y es el deadline legislativo, el receso de febrero, ¿no? En febrero hay un receso legislativo obligatorio, por lo tanto, de no despacharse algo en enero, esto quedaría de vuelta ya de vacaciones. Y también tiene un factor político, y es que en noviembre de este año tenemos elecciones, y seguramente mientras más nos acerquemos a las elecciones, más difícil va a ser llegar a acuerdos. Así que, ¿cómo se ve que si en el corto plazo se puede despachar algo en enero, seguramente va a caminar más rápido en cuanto a velocidad de la tramitación del proyecto? Eso te diría yo que una manera de verlo, finalmente. En términos de velocidad, sí. Claro. María Paz nos hacen llegar una pregunta que está de alguna manera relacionada con ciertos cambios que ha tenido la normativa previsional, a propósito de que estamos hablando de la reforma de pensiones, y es la PGU. ¿Quiénes pueden acceder a la pensión garantizada universal? Bueno, Gabriela, también tenemos un streaming donde detallamos el paso a paso de la pensión garantizada universal, y recordarles a nuestros afiliados y pensionados que los que pueden acceder son todas aquellas personas que ya hayan cumplido 65 años, es decir, puede estar activa o puede estar pensionada la persona para solicitar la pensión garantizada universal. Tienen que tener 20 años de residencia en Chile también como requisito, y tiene que cumplir con una pensión base superior hasta el 1.100.000 pesos aproximadamente, y no debe pertenecer al 10% más rico de la población. Esos son los principales requisitos para acceder a la PGU, que hoy es de 214.000 pesos y que ya en febrero se reajusta a 224.000 pesos. Perfecto. Nos está llegando una pregunta también, Andrea, bastante práctica, de Víctor Cifuentes, quien se pensiona en abril, y nos pregunta cuándo debiese iniciar el trámite. Bueno, el trámite se puede pensionar antes, ¿ya? Así que, Víctor, lo invito a que nos contacte para que podamos hacerle la asesoría correspondiente, porque lo importante es que él reciba toda la información necesaria para esta toma de decisión, que es relevante, de la modalidad de pensión que va a querer escoger. Claro, y lo puede iniciar, pero se va a hacer efectiva cuando cumpla efectivamente sus 65 años. Pero podemos desde ya empezar a explicarle, acompañarle, porque seguramente va a tener muchas dudas, y yo creo que la asesoría que le podemos entregar es vital para la mejor decisión que le va a tomar para este tema, que lo va a acompañar, ¿cierto? Es su nueva renta, como decimos nosotros, su nuevo sueldo en adelante.
Bueno, que los contacte entonces a través del área de servicio. Sí, bueno, y me gustaría ahí decir que respecto a la videoatención que dijimos anteriormente, cómo acceder a través de la página web, con su root, con su clave. Nosotros lo vamos a validar también, vamos a asegurarnos que estamos hablando con el afiliado que tiene que ser, y vamos a ingresarle su trámite, si en la medida que él quiera ingresar el trámite. Entonces, a través de canales remotos, volvemos a la pregunta anterior, podemos también asesorarlo y acompañarlo en todo el proceso. Sí, perfecto. Relacionado con eso, Renzo Paola pregunta, ¿por qué para calcular las pensiones las AFP dejan un encaje y no se calcula con el momento total del ahorro del afiliado? No sé si, la verdad no sé si entiendo muy bien la pregunta, y aquí ya pido el encaje. Sí. El encaje tiene que ver con el dinero que tiene que poner una AFP para respaldar en caso de que la rentabilidad se desvíe de una rentabilidad mínima. Hay ciertas fórmulas donde se mide la rentabilidad de cada multifondo, de cada AFP respecto del sistema en 36 meses, pero el encaje tiene que ver con eso, con la garantía de que ante un mal performance de los fondos y una desviación importante estén los recursos para poder compensar, pero no tiene relación con el momento con la pensión en sí. Sí, yo creo que se refiere a dejar un remanente, tal vez. No sé si me encaje. Sí, María María Paz, por favor. Podría complementar que el cálculo de la pensión se realiza con el saldo acumulado que tiene nuestro afiliado en su cuenta individual durante toda su vida, y ya hemos revisado que el saldo se compone obviamente por el saldo, por la remuneración imponible que tenga, por el monto de la cotización que se va pagando mensualmente, más la gestión de las inversiones que realiza el equipo de Carlos, pero es su saldo. Y ese saldo se divide por un factor que es el CNU. Y puede ser que ahí, contestando un poco la pregunta, dentro del CNU este se compone de 3 factores, que es la tasa de interés, también la composición del grupo familiar y de las expectativas de vida. Cuando las FP realizan el cálculo dentro del CNU, nosotros tenemos que reservar ciertos dineros, pero para los beneficiarios de pensión de sobrevivencia, si es que existieran. Y ese es el saldo que se reserva, y con el saldo restante se hace el cálculo de la pensión con los distintos factores que comenté. Ahí queda muy claro. Muchas gracias, María Paz y Renzo, por la respuesta. Tenemos una pregunta también para Romeo sobre gestión de los ahorros. Es de José Manuel Valderrama, quien pregunta: el manejo por parte de las AFP del ahorro tiene un costo, mientras el APB presenta un costo mayor al que se establece para el ahorro obligatorio. ¿Esto no es desincentivar el ahorro finalmente? No, de hecho, en la industria y particularmente en AFP Capital, el costo de mantención del ahorro voluntario, el APB, es 0,51 al mes por el saldo acumulado. Y eso yo creo que es uno de los costos más baratos en la industria, incluso latinoamericana. Y se compone la comisión en el ahorro voluntario, tiene que ver el 0,51% de su saldo promedio en el año. Distinto es la comisión que en el obligatorio, que se cobra el 1,44% respecto de lo que cotiza. Por lo tanto, son medidas que no se pueden comparar. Ahí yo creo que es bueno aclarar que la comisión que se cobra por la cotización es esa vez por la administración del saldo de toda la vida. Entonces no es comparable la comisión del voluntario con el obligatorio. Perfecto, es decir, se calcula también de manera diferente. Completamente distinta. Claro. Una por administración por saldo y el otro es por administración por la cotización. Sí. Carlos, a propósito de las diferencias que hay también en la misma industria, nos preguntan qué es lo que están haciendo en AFP Capital para competir con otras AFP. La pregunta la hace Gastón Gajardo. Varias cosas. Como ya comentaba, primero hay un tema de la importancia que uno le da a la composición del equipo. Para nosotros el equipo es fundamental, tener a las mejores personas puestas en los cargos clave es importante, eso se está haciendo, eso se está reforzando. Por otro lado,
contar también con los sistemas que soporten estas inversiones, tanto para el manejo de la inversión misma, la gestión del activo, como para el cálculo del riesgo, la simulación de escenario, etcétera. Eso también es importante, eso también es un elemento diferenciador con respecto a muchos otros competidores. En tercer lugar es cómo se diseñan los procesos de inversión, cómo se logran las sinergias entre los equipos. Eso también ha sido algo que se ha puesto mucho énfasis en las conexiones internacionales con contraparte, en cómo se diseña todo el proceso de inversión. Es algo que también es un elemento bastante diferenciador entre las distintas fondos de pensiones. Sí. Renzo, volvemos a hablar de la reforma previsional. Gabriel Bauzá pregunta, ¿son los fondos generacionales un avance o un retroceso para mejorar las pensiones? A ver, nosotros creemos que en general los fondos generacionales es una buena idea. ¿Y por qué es una buena idea? Porque son fondos que permiten estructurar las estrategias de inversión de manera más pura. Estos son experiencias que ya hemos visto en otros países que han sido implementadas exitosamente. Grupo Sura tiene AFPs en otros países donde esto ya lo viene implementando hace bastante tiempo. ¿Y cuál es la gracia del Fondo Generacional? Es que si yo sé, por ejemplo, estoy entrando al mercado laboral en el año 2025 y que me voy a pensionar en el año 2065, sé que tengo 40 años para que la rentabilidad y el interés compuesto haga su trabajo en cuanto a mejorar mi pensión. ¿Qué es el interés compuesto? En el fondo, que es las ganancias, si tú tienes 100, y ganas un 10% el primer año, al segundo año ya tienes 110. Por lo tanto, no estás partiendo de tu aporte inicial. Por lo tanto, la rentabilidad se va acumulando sobre las ganancias que tú ya has tenido. Y la experiencia, cuando veíamos que habían grandes movimientos de los afiliados entre los distintos fondos, sobre todo entre el fondo A y el fondo E, la experiencia demuestra que más del 70% de esos cambios no generaron valor, que al final el afiliado hubiera tenido mucho mejor retorno en sus fondos de pensiones si es que se hubiera mantenido en el fondo que es más adecuado para su perfil de riesgo. Por lo tanto, lo que se busca con esto es que los afiliados que no tienen tanto conocimiento para estar haciendo cambios, y la historia demuestra que muchos de esos cambios son erróneos, puedan estar en un fondo que tenga una perspectiva y un horizonte de tiempo adecuado a su edad de pensión, y por lo tanto los equipos de inversiones puedan desarrollar la mejor estrategia. Y por ejemplo, hoy día en el sistema cerca de un 8-9% está invertido en activos alternativos. Como comentaba, son los activos que tienen mejores perspectivas en el largo plazo. Y si yo sé que me voy a pensionar y voy a ocupar mis ahorros en 40 años más, probablemente lo que debiéramos estar invirtiendo en activos alternativos no es un 8%, es más cercano a un 20 o incluso un 30%. Por eso lo ligo también nuevamente con el tema de la licitación de stock. La generación de fondos generacionales es un ambiente muy propicio para poder aumentar la inversión en activos alternativos. Pero si por otro lado la reforma incorpora la licitación de stock, es un freno a esa oportunidad de poder mejorar las pensiones. Gracias, Renzo, por esa respuesta. Romeo, tenemos otra pregunta muy práctica y es, ¿qué es mejor, el APB o la cuenta 2? Dependiendo del tipo de ahorro que quiere. O sea, el APB, como dice su nombre, tiene que ver con ahorro previsional voluntario, y si queremos utilizar esos ahorros para el día que yo me pensione, claramente es la mejor opción, más aún cuando tiene buenos beneficios tributarios, dependiendo si el régimen A o el régimen B. La cuenta 2 es una cuenta de ahorro normal, que en el corto plazo ya puede ser para un viaje, para una casa, para el auto, para lo que estime conveniente. Lo bueno es que son cuentas que uno puede hacer giro rápidamente, tenemos el giro rápido, pueden sacar al día siguiente más de 300.000 pesos y una serie de beneficios para poder diferenciar entre el ahorro voluntario del APB y la cuenta 2 como preferencia de los clientes. Claro, finalmente hay que hacer un análisis también para qué se quieren esos recursos, para los objetivos de inversión. Plazo, claro. Sí. Si un ahorro de corto plazo, cuenta 2. Si un ahorro de más largo plazo, para pensionarse, APB. Perfecto. Quisiera agradecerle a cada uno el tiempo que se dieron, las respuestas también que entregaron, toda la información que pudimos transmitir. Lamentablemente por tiempo ya tenemos que ir cerrando. No se preocupen que las preguntas que no alcanzamos a contestar acá van a ser resueltas por el área de servicios de AFP Capital. Pero antes de ir cerrando, Renzo, un mensaje de cierre. Sí, bueno, agradecer a todos nuestros clientes, afiliados y pensionados que nos han acompañado en estos 8 años, en estos 50 streaming.
Es como decía, una instancia que vamos a mantener en el año 2025. Es un objetivo de FP Capital estar muy cerca de nuestros afiliados, transmitiendo mensajes claros, explicando temas de PGU, de retornos de mercado, de recomendación de fondos, de evolución de la reforma. Por lo tanto, agradecerles por acompañarnos en esta instancia y también agradecerles a mis colegas acá que hacen parte de este gran equipo que ha permitido ya celebrar 50 streaming en esta oportunidad. Así que muchas gracias a todos ustedes. Bueno, van a seguir acompañándonos también en encuentros que vamos a tener durante 2025. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias también a quienes se conectaron a esta transmisión, a los afiliados que hicieron preguntas, a los que participaron en los videos también. Esperamos que vuelvan a conectarse en una próxima instancia. Hasta pronto.